Hola, bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con el primer seminario de música, sonido y género de la RedCla. Mi nombre es Tania Rubio y los invito a presenciar esta mesa que estaré moderando acerca de las mujeres de arte y ciencia, perspectivas de escucha desde la bioacústica, ecoacústica y paisaje sonoro. La mesa tiene el interés de abordar estudios del sonido y la escucha lejanos del paradigma del genio creador del siglo XIX, enfocándonos a la noción de la ecología acústica, la cual afirma que el sonido es parte de un sistema de comunicación cuya relación sujetos, sonidos, escuchas pertenece a múltiples organismos vivos, humanos y no humanos. Relatado desde la experiencia personal y profesional de artistas sonoras y biólogas investigadoras en el sonido desde las áreas de la bioacústica, ecoacústica y paisaje sonoro. Cabe recalcar que la mesa es el resultado de diversas conversaciones realizadas virtualmente durante la pandemia, en el cual participaron investigadoras de diversos países latinoamericanos, entre ellos Chile, México, Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay. Todas dialogamos desde nuestros campos del conocimiento, así como desde nuestras experiencias de vida. Ellas son Vania Tejada, Mariana Ortiz, Sandra Gallo, Dina Lee, Valentina Villarroel, Ana María Romano, Pamela Rivero, Nelsi Niño, María Cielo, Paola Moscoso, Diana María Restrepo, María Isabel Herrera, Stephanie Cano, Gisela Giardino, Ángela Mendoza, Lucía Chamorro y Tania Rubio, quien les habla en estos momentos. Durante las sesiones se conversó sobre 3 ejes temáticos: referentes bibliográficos, perspectivas de escucha, protocolos de seguridad en el trabajo de campo. Se elaboró un documento colaborativo recabando información respecto a los ejes temáticos, el cual fungirá como base de datos destinado a difundir el trabajo de investigadoras creadoras pensadoras en estas áreas del conocimiento. Para todas las interesadas se abrió un grupo de Facebook que difundiremos al final del video para compartir experiencias, conocimientos, dudas e información respecto a estos temas, así como tejer redes solidarias y colaborativas de investigadoras en bioacústica, ecoacústica y paisaje sonoro, nacido desde Latinoamérica. A continuación, presento el proyecto del colectivo de Mujeres en la Ciencia Colombia, representado por Ángela Mendoza y María Isabel Herrera. Bueno, en nombre del colectivo Mujeres en la Ciencia Colombia queremos agradecerlos por invitarnos a participar en este evento, Mujeres, Arte y Ciencia. Con esta presentación queremos compartir con ustedes las reflexiones que nosotras como colectivo hemos hecho alrededor de los eventos de Mujeres en la Ciencia, su importancia, críticas y las proyecciones. Entonces, es muy evidente la marcada desigualdad de género que existe en la ciencia. Veamos como, por ejemplo, veamos un ejemplo, esta foto tomada en el año 1927 durante el Congreso Solvay, un congreso muy importante en esta época donde se reunían los principales investigadores, entre ellos ganadores del Premio Nobel. Y podemos ver que la única investigadora mujer invitada a cualquiera de las ediciones de este congreso fue la doctora Marie Curie. Sin embargo, han pasado 100 años y esta situación no ha cambiado. Aún es muy común encontrar este tipo de eventos donde todos o la mayoría de los panelistas invitados son hombres, incluso cuando se habla de temas que son marcadamente femeninos. Para nosotras como colectivo también resulta interesante cómo los porcentajes de participación de las mujeres en la ciencia van disminuyendo en la medida en que se avanza en la carrera profesional. Toda esta problemática nos llevó a un grupo de 5 biólogas a reunirnos y conformar este colectivo Mujeres en la Ciencia Colombia. Todas trabajamos en el área de la herpetología y 2 de nosotras trabajamos también con ecoacústica y bioacústica. Y bueno, nosotras somos Ángela Mendoza Henao, doctora, porque ya defiende la próxima semana su tesis doctoral de la Universidad Autónoma de México. Ella utiliza la bioacústica como una herramienta para responder sus preguntas en filogenia, taxonomía, sistemática y biogeografía de anfibios.
Y yo, María Isabel Herrera, que soy bióloga de la universidad, doctora de la Universidad de Puerto Rico, que trabajo en el área de la ecoacústica y particularmente con el efecto del ruido en la fauna. Nosotras como colectivo nos juntamos en el año 2018 con el objetivo de proponer o de hacer este primer simposio de mujeres en la ciencia. Este evento se realizó en el marco del quinto Congreso Colombiano de Zoología. Durante este evento, nosotros quisimos integrar a investigadoras no solamente del área de la biología, sino también de todas las ciencias naturales e incluso también de las ciencias sociales. Logramos reunir a un grupo de 14 investigadoras que durante el evento nos estuvieron contando sobre sus trabajos y sus experiencias haciendo ciencia. Una de estas presentaciones estuvo a cargo de la doctora Piedad Urdinola de la Universidad Nacional, quien nos mostró cómo las desigualdades se extienden más allá del ámbito académico y trascienden a un ámbito personal y están directamente relacionadas al tiempo que hombres y mujeres invierten en las actividades diarias. Entre las invitadas también tuvimos a mujeres súper exitosas que nos contaron sus historias y nos ayudaron a cambiar ese imaginario social que tenemos de lo que debe hacer o cómo se debe ver o lo que cómo debe trabajar una bióloga o una investigadora, una científica. Este evento fue realmente un éxito porque logramos reunir a más de 450 personas en la sala y tuvimos adicionalmente más de 50 personas también conectadas siguiendo el evento en vivo. Tuvimos además el cubrimiento por parte de 7 medios, tanto escritos como radiales de Colombia, quienes nos ayudaron a difundir los resultados de este evento. Pero para nosotras como colectivo, lo más importante fue que este evento nos sirvió para crear redes que nos permitieran seguir trabajando en este tema de la equidad. Y después del evento logramos publicar junto con otras investigadoras colombianas y con el apoyo de más de 200 firmantes, tanto hombres como mujeres de diferentes partes del mundo, esta carta en la revista Science. Con la cual nosotros quisimos poner en evidencia la problemática que nos enfrentamos como científicas en Latinoamérica, resaltando cómo el machismo al que nos vemos expuestas afecta nuestra actividad académica y resaltando también la necesidad de tener conversaciones constructivas que nos permitan mejorar las condiciones de las científicas. Ahora las dejo con Ángela Mendoza, quien va a continuar con esta presentación. Gracias. Bueno, para darle continuidad a este trabajo, hemos tratado de hacer énfasis en cómo abordar esta diversidad en las ciencias, entendida desde diferentes líneas como la diversidad sexual e identidad de género y desde el enfoque de la raza y la etnia. También hemos intentado enfocarnos en cómo hacer que las ciencias sean un poco más descentralizadas, cómo manejar esta transición entre pregrado y posgrado, y un tema pendiente, pero no menos importante, es cómo presentar estas ideas a los niños y a las niñas. Entonces, como parte de esto, realizamos este año el primer evento virtual de Colombianas Haciendo Ciencia, en colaboración con el Grupo de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre de la Universidad Nacional de Colombia. En este evento tuvimos un grupo de panelistas que nos permitió dialogar de manera amplia sobre el reto de ser científica en Colombia. Y asimismo tuvimos como invitadas tanto a investigadoras de larga trayectoria como estudiantes de últimos semestres o recién egresadas en diferentes campos como biología, química, matemáticas, de diferentes universidades del país. Este evento tuvo también una muy buena acogida por parte de la gente en redes y ha dado pie a nuevas colaboraciones y contactos interesados en este tema. Adicionalmente, pues uno de los temas que consideramos de gran importancia es el reconocimiento de los sesgos personales que tenemos nosotros, ya que a pesar de que la ciencia se maneja de una manera objetiva, los y las científicas partimos de unas posiciones particulares y unos prejuicios que solamente se combaten a partir de la acción colectiva. Nadie puede descubrir sus propios prejuicios si no los expone en público y si no los declara como sujeto de análisis. Cabe aclarar, este es uno de los regalos que nos hace la ciencia.
Entonces, la tarea también es mirar hacia adentro, conocer nuestras experiencias y ver qué nos dicen respecto a nuestras acciones como sociedad. Para ello, hicimos un ejercicio en el que estudiantes e investigadoras compartieron con nosotras de manera anónima algunas expresiones que han escuchado o recibido dentro de su formación, y podemos ver que realmente son situaciones que se repiten en diferentes escenarios, tanto en el campo de trabajo como en los preconceptos de las mujeres en el campo laboral y en el campo académico. Estas experiencias deben ser escuchadas, no es solo asunto de si a mí me pasó, entonces eso no ocurre. Es nuestro compromiso reconocer las experiencias de otras, ya que esos saberes colectivos son una forma de ser, sentir y también de habitar este mundo. Hemos visto los resultados de ese trabajo también desde nuestras iniciativas particulares. En este ejemplo es un pequeño ejemplo de cómo desde la academia también podemos empezar a hablar del rol de las mujeres en las ciencias, que puede dar pie a discusiones que son necesarias desde nuestra formación profesional. Y bueno, ya como síntesis, podemos decir que es necesario abarcar el tema desde diferentes ramas, es necesario reconocer la diversidad y manejar la interseccionalidad en las ciencias. Vemos que la visibilización es importante, pero por sí sola no es suficiente, que debemos incorporar datos de estudios académicos como soporte de nuestro trabajo, y al mismo tiempo tenemos que escuchar las experiencias para integrarlas en nuestros saberes colectivos. Ya para terminar, pues quisiéramos mencionar que en estos momentos, sobre todo dadas las condiciones actuales, gran parte de la labor depende del movimiento que hemos venido haciendo en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y los invitamos a todos a seguirnos para estar al tanto de la información que vamos compartiendo sobre mujeres en ciencias y futuras actividades que se vayan a hacer. Y pues muchas gracias en particular a Tania Rubio por permitirnos participar en este evento, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Para quienes han asistido y participado en las mesas anteriores de este primer seminario de música, sonido y género de la REDCLA, vemos la continua enunciación respecto a la falta de equidad de género en espacios de reflexión, investigación y producción del conocimiento y de creación artística, tanto en la música, como es el caso de conciertos, festivales y concursos, del mismo modo que en simposios, congresos y paneles en la ciencia. Como reflexiona el colectivo de Mujeres en la Ciencia Colombia, que nos presentó en el presente video. Si bien es un tema que cada vez está más presente en los conversatorios y enunciado por las mujeres, actualmente, tras largas luchas históricas de nuestras ancestras feministas, tenemos mucho mayor presencia que hace 100 años, ciertamente. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para lograr espacios seguros y con mayor equidad, que no sea únicamente una política pública de los varones feministas por quedar bien social y públicamente. Otro tema relevante que se mencionan es la autonomía de los espacios sociales creados por y para las mujeres. Citando a la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, la autonomía es un pacto social, tiene que ser reconocida y apoyada socialmente. Estos espacios, como menciona María Isabel en la presentación, refieren a aquellos que abordan temas que se definen por la experiencia de cada mujer, los cuales en múltiples ocasiones son tomados por varones. Remarco la importancia de respetar dichos espacios creados por y para las mujeres. En este caso citaré a un abogado, Chris Gutenberg, quien cuestiona a quienes se llaman aliados del feminismo. Cito: los hombres que buscamos ser aliados del feminismo debemos evitar cooptar los espacios del debate y silenciar las voces de nuestras aliadas feministas. Uno de los argumentos más repetidos para invitarnos a participar y hablar sobre la violencia patriarcal como hombres aliados del feminismo es que los hombres escuchan más a otros hombres. Pero este argumento encubre una profecía patriarcal autocumplida, ya que en una sociedad patriarcal los hombres escuchan más a otros hombres por el simple hecho de gozar de una mayor autoridad y legitimidad para hablar en comparación con las mujeres. Consejo
Para poder ser verdaderamente aliados del feminismo, debemos reconocer que nuestro activismo está fuertemente influenciado y moldeado por los privilegios masculinos. Antes de participar en espacios y debates públicos, debemos asegurarnos de compartir ese espacio con nuestras aliadas feministas para evitar reproducir el dominio masculino a través de narrativas excluyentes, silenciando las voces del feminismo. Cierro la cita. Abogado con 15 años de activismo en derechos humanos y activista feminista, es decir, que la lucha feminista no se enmarca únicamente desde la intelectualidad, sino desde el acto de poner el cuerpo en el hacer más que en el decir. Otra reflexión que escuchamos como una constante en las mesas de este seminario, y nuevamente lo escuchamos en esta mesa, es la deserción de mujeres estudiantes a lo largo de la carrera, lo cual se incrementa conforme transcurren los grados académicos. Abro la pregunta, ¿por qué desertan las mujeres? Uno de los primeros temas que surgieron en las discusiones que tuvimos virtualmente fue la inseguridad. Y por otro lado, la falta de referentes femeninas. Otro tema que surge en la presentación de María Isabel fue la maternidad, el cual tiene gran impacto tanto para artistas como para investigadoras científicas. Inauguro la mesa con la presentación del colectivo de Mujeres en la Ciencia Colombia, quienes resaltan la importancia de reconocer las experiencias de las otras y construir redes para seguir trabajando en la equidad. La siguiente participación es de María Cielo, bióloga e investigadora de Argentina, quien comparte su experiencia. Hola, buenas tardes, yo soy María Cielo Basterrica, soy investigadora en ciencias en CONICET, Argentina. Estamos viviendo esta experiencia de la mano de Tania, en la que estamos contando nuestra mirada de generar conocimiento a partir de los sonidos y de los paisajes sonoros en particular. Y la convocatoria tiene que ver con contar un poco nuestras experiencias desde el lado, desde una perspectiva de género. Yo, la verdad que no era muy consciente de las dificultades o de los escollos que como mujer tendríamos que enfrentar para llegar a un lugar común con varones en cualquiera de las áreas. Yo soy en el área de ciencia, esto no se percibe tan claramente en los estratos de estudio, por lo menos en mi caso. Sin embargo, por ejemplo, yo soy incluso primera generación de universitarios en mi familia, con lo cual realmente yo no tenía muy claro a dónde me estaba metiendo ni para qué, simplemente me gustaban los animales, por eso soy bióloga. Y sin saber empecé a atravesar todo un montón de circunstancias personales que ahora entiendo con mi edad adulta que sí tenían que ver con cuestiones de género. Desde varios aspectos. Yo en mi profesión soy ecóloga de comunidades y poblaciones, y trabajo en particular con efectos antrópicos en las comunidades naturales. Acidificación oceánica, invasiones biológicas principalmente, y el sonido desde una perspectiva de contaminación. Esto es, cómo el sonido generado por humanos altera la comunicación de las especies en ambientes acuáticos. Por ejemplo, las lanchas con motores para recreación turística, cómo afectan la comunicación entre los peces y otros invertebrados como los cangrejos, porque esto tiene incidencia directa en eventos reproductivos importantes de estas poblaciones. El trabajo es un trabajo de campo, en ese sentido lo hacemos parejito, digamos, con el género masculino y femenino, no el género, perdón.
Sin embargo, es cierto que a veces necesitas algunas acciones de mayor fuerza, como meterte al agua con mucha altura de marea y quedar tapado hasta los hombros con un wader, que es un traje para no mojarte. Pero bueno, esa interacción se genera dentro de un equipo de trabajo en donde están representadas ambos sexos, no digamos más género. Y estas cosas por ahí son muy evidentes en los protocolos, pero creo que son bastante negociables. Lo que no fue negociable fue mi maternidad, mi circunstancia cuando yo soy madre, estaba empezando el doctorado con una pareja que también es biólogo, y ahí yo me retrasé, inevitablemente. Por alguna razón que yo no vi, él continuó avanzando y yo no. Y que él tampoco lo hizo adrede, digamos. Pero fue lo que pasó. Por tal, yo entro más tarde a todo. Y mi edad es una edad bastante avanzada para el cargo que tengo. A partir de la maternidad, yo no realicé viajes al exterior, no solicité becas, solicité una sola en algún momento cuando los chicos estaban más grandes y me lo llevé. Es decir, que yo todo esto lo aprendo con la edad. Y a partir de ahí lo empiezo a considerar como una cuestión central. Esto, además, en Argentina ha tenido últimamente mucho, estas cuestiones, estas diferencias han tenido mucho impulso, mucho impacto. Y hemos aprendido a militarlas. Una cosa que hago yo es transferencia y extensión. Nosotros trabajo en la Laguna Costera Mar Chiquita, que es un pequeño estuario con un balneario y una reserva de biosfera de la UNESCO. Y además de hacer la parte de científica, de describir, por ejemplo, el soundscape, lo otro que hacemos es trabajar en senderos de interpretación autoguiada a partir de talleres y de co-construcción del conocimiento con los vecinos. Y con ellos, trabajar con sonido es muy especial porque realmente descubren un mundo cuando vos le mostrás que abajo del agua pasan otras cosas. Si bien ellos lo perciben, escucharlo y oírlo tiene un impacto muy fuerte, que no es tan evidente en los sistemas que yo trabajo, que es de peces e invertebrados, porque se escuchan más fácilmente las aves u otro tipo de cuestiones aéreas, pero las subacuáticas son un poco menos obvias porque no es el ambiente en el que estamos, nada más. La perspectiva del sonido, cuando la llevas a la extensión y a la construcción de conocimiento, me parece que es la que más me conmueve. Nosotros ingresamos a estudiar el sonidos a partir de mi laboratorio, que somos mujeres todas, menos el padre de mis hijos, que justo es colega. Eso es una particularidad, pero es un laboratorio de chicas. Mis directoras, que yo la nombré, Andrea Gavio y Silvia de Marco, son grandes nortes para nosotras, las investigadoras que vamos llegando después, porque no promueven la competencia. Ya lo dijimos, el machismo no es una cuestión de sexo, digamos, la ciencia es machista, es una competencia férrea. Es muy difícil hacer ciencia y no sentirte competido. Sin embargo, yo tengo la suerte de trabajar en un espacio, no todos, pero muchos de nosotros, que busqué un entorno en el que esto no me resulta una preocupación. A veces me sale bien, a veces me sale mal, pero vamos por ahí. Y el sonido, en el estudio del sonido, a diferencia de las invasiones biológicas y de la acidificación oceánica, uno encuentra una beta muy cálida de movilizar otros sentidos, cosa que yo entiendo y me doy cuenta en nuestros trabajos de extensión, en los talleres. Por eso me resulta apasionante. Insisto,
Creo que estamos trabajando en las cuestiones de género fuertemente desde Argentina y desde todos los lugares de Latinoamérica. Y en la parte de sonidos creo que la sensibilidad artística podría llegar a ser un punto a favor si nos animamos a ser un poco menos puros y duros para comunicar nuestros estudios sobre sonido. Bueno, les mando un abrazo. Retomo dos reflexiones acerca del testimonio de María Cielo. La primera, la creación de equipos de trabajo. Y la segunda, el rezago por maternidad, lo que mencionaba también la investigadora Herrera en la primera ponencia. Una propuesta de María Cielo al respecto es la transferencia. Lo entiendo como el proceso de hallar distintos métodos para construir el conocimiento que no sea únicamente desde la investigación y la academia. Dicho sea de paso, la transferencia es la que nos hace estar aquí, es decir, la REDCLA le da la vuelta a la pandemia para tejer redes y construir conocimiento desde otros lugares, no solo a nivel institucional o académico, sino también a través de la escucha a las experiencias de vida, la autoetnografía y el trabajo comunitario. Como menciona María Cielo, desde lo inmediato, por ejemplo, transferir conocimiento a su comunidad. Actualmente ya reconocida como ciencia ciudadana, empoderando al pueblo a través del conocimiento, ya que para proyectos de conservación no se puede defender lo que no se conoce, de tal forma que abrir la ciencia a la ciudadanía habilita la posibilidad de la preservación de espacios naturales desde la propia comunidad. En este sentido, se enfatiza el no promover el competir, sino el compartir para construir. Asimismo, menciona la importancia de fomentar la sensibilidad artística para comunicar los estudios del sonido. Continuaremos con el testimonio de la bióloga ecuatoriana Paola Moscoso. Hola a todas, mi nombre es Paola Moscoso y bueno, y quiero contarles un poquito mi experiencia. Yo vengo justamente de la Escuela de las Ciencias Exactas, Biología, y ahora estoy justamente incursionando con una de esas áreas que yo no las he explorado, pero que siempre han estado ahí y que me han encantado, que es las artes. Entonces quería contarles un poco la experiencia desde la biología. Yo he estado trabajando en ecoacústica, investigando formas de poder entender la salud de un ecosistema a través del sonido, pero también estoy muy interesada como en entender cómo los sonidos nos afectan a los seres humanos y cómo es nuestra relación con la naturaleza a través de este acercamiento que tenemos con los sonidos. Entonces, para hacerles así más simplificado, les quería comentar algunos aspectos que yo siento que bueno, podríamos abrirlos en esta mesa, ¿no? Que tiene que ver uno con las posibilidades de exploración dentro de la ciencia. Y justamente haciendo mi tesis, a mí se me ocurrieron como ideas alternativas, por así decirlo, ¿no? De investigación. Cosas que para muchos pueden hacer como un poco descabelladas, ¿no? Y sobre todo desde la mirada de las ciencias exactas. Y lo que me dijeron mis supervisores es, no puedes hacer eso porque estás haciendo una tesis de biología. Y bueno, esto pues sí es un poco como cortar las alas, ¿no? Al investigador, como tener que regirse siempre como a un cierto tipo de mirada, ¿no? Que tiene que ser probada a nivel estadístico. Entonces a veces restrictivo. La ciencia a veces como que puede ser un poco dura, ¿no? Y nos enseñan que tiene que ser de cierta forma. Entonces, por suerte yo ya pasé esa fase, acabé mi doctorado y ahora justamente es como que siento que puedo explorar otras fases sin que haya como una escuela, ¿no? Una academia que diga atrás que no puedo hacer las cosas. Entonces, pues justamente con este impulso, pues hice este proyecto, un proyecto que se llama Voces del Bosque,
que es una residencia artística que busca atraer artistas a zonas que no han sido exploradas, que muy pocas personas conocen. En este caso, pues les traje a una reserva que se llama Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Y bueno, nos enfocamos básicamente en la exploración del sonido como fuente de inspiración para sus obras. Entonces, fue como muy bonito entrar como en esta otra dinámica desde las artes, porque siento que no simplemente era el hecho de que vamos a hacer algo inspirado desde las artes, sino también era la posibilidad, sentir la posibilidad de tener como esa libertad de poder explorar, ¿no? Un poco como niño, y no necesariamente desde esa mirada de tener que probar algo, ¿no? De tener que probar algo científico, sino desde la mirada también desde quizá como de una niña, ¿no? De un niño, de poder ver, asombrarse y también explorar cierto tipo de cosas, ¿no? Que me parece que es un buen ejercicio para poder entrar realmente y observar también un sitio, ¿no? A través de esa exploración, en este caso con el sonido. Entonces, por ese lado yo siento como que es una área que me gustaría poder seguir incursionando, que creo que tiene muchas posibilidades de generar vías más creativas, incluso de hacer ciencia, ¿no? Porque quien dice que la ciencia tiene que regirse siempre hacerse de la forma en la que nos han enseñado. Yo creo que justamente como mujer y como mujeres pues tenemos las posibilidades de traer otras miradas, ¿no? Muchas de las ciencias pues han venido desde una mirada masculina. Yo creo que ahora pues estamos en una etapa en la que podemos generar otras formas de investigación, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser de una manera tan rígida, ¿no? Yo creo que ahora es cuando podemos integrar otro tipo de miradas y poder hacer ciencias como más holísticas, que pueden ser como muy interesantes y no necesariamente tienen que tener menos rigurosidad científica, sino lo contrario. Entonces eso por un lado. También quería comentarles un poco desde mi sentir de mujer, qué es lo que ha sido para mí ir al campo. Y pues sí, para mí yo creo que como la mayoría de mujeres que somos biólogas del campo es complicado en este tipo de países como en el que estoy ahora, Ecuador, salir al campo. Yo siempre estoy acompañada de alguien, ¿no? Sí me siento como muy expuesta, entonces sí me parece que es importante como generar un diálogo, ¿no? De sentirnos como sostenidas de alguna forma, pero también poder como buscar las maneras para que podamos tener un cierto tipo de apoyo cuando salgamos al campo. Con respecto a como el papel de la mujer a nivel profesional, pues yo por suerte no he sentido como una especie de rechazo o sentirme menospreciada por ser mujer, ¿no? Dentro de esta área, pero sí he tenido colegas que lo han sentido así, no necesariamente rechazadas, pero sí poco visibilizadas, que es un tema que pues lo hemos estado hablando acá. Pero yo creo que es un tema también que ahora pues podemos hacer algo, ¿no? Yo creo que estamos ahorita en estas mesas, me parecería como interesante quizá no generar algo que sea como excluyente, ¿no? De solo mujeres, sino justamente traer un diálogo, traer hombres a las mesas y justamente que ellos nos puedan escuchar y que nosotros poder hablar también y poder integrar las cosas, ¿no? Me parece que podemos también como meter como esa cooperación, ¿no? Entre hombres y mujeres, no generar algo excluyente. Entonces, bueno, eso les quería compartir. Gracias. Paola nos habla de una mirada restrictiva y unívoca que deviene del positivismo y se instala no solo desde el método científico, sino también lo vemos reflejado en las academias de arte. Es por ello que abrir otros espacios son enriquecedores para fomentar el diálogo abierto y autónomo para generar conocimiento. Recalca la relevancia de fomentar la exploración y experimentación en todos los niveles y edades, pienso que más aún en los tiempos que estamos viviendo.
Galeano decía, todos nacemos poetas, pero la sociedad nos moldea y nos corta las alas. Sin embargo, las propuestas que se enuncian en esta mesa hablan de la emergencia de desarrollar propuestas que vinculen o integran al arte y la ciencia con prioridad en proyectos de conservación. Asimismo, Paola cuestiona, ¿por qué la ciencia se hace en la manera en que nos han enseñado, particularmente de miradas masculinas? Cierro la cita. Son necesarias otras miradas, integrar las miradas femeninas, lo cual no quitan la rigurosidad científica. Finalmente, menciona la inseguridad al salir al campo y la importancia de tener compañeros aliados de trabajo. Ahora preguntaría, ¿y quiénes son los verdaderos compañeros de trabajo? Más adelante hablaremos de ello. Por ahora continuamos con la presentación de la investigadora y artista sonora mexicana Lina Lee. Buenas tardes, soy Lena Ortega Tristain, soy académica y artista. Agradezco la invitación de Tania Rubio para estar en esta mesa de diálogo. Y a continuación les voy a leer una breve ponencia al respecto de los temas que hemos estado comentando en el grupo. Desescalando la cumbre hacia otras relaciones con la naturaleza. A menudo nos acercamos a la naturaleza desde la mediación y la representación, con una distancia intelectual. La naturaleza es aquello mensurable, el clima es grados en un termómetro. Según los grados del termómetro, el tipo y la cantidad de ropa que necesito para salir al exterior. Una chamarra de plumas de ganso, botas largas de nieve, 2 suéteres, ropa interior térmica. La naturaleza es imaginarios colectivos. El Ártico es un lugar de quietud, de una belleza gélida e imponente. La naturaleza también es lo representable. Las ondas de radio de muy baja frecuencia emitidas por la aurora boreal, captadas con valores numéricos por una radio BLF, pueden después traducirse en sonidos si uno asigna parámetros a esos números. Sin embargo, pese a nuestro implacable deseo por controlar, medir y determinar, la naturaleza rebasa siempre su representación. Más que aquello que puede ser aprendido y manifestado en conceptos, imágenes, discursos, etc., en la naturaleza se da un excedente indeterminado. Más allá del dispositivo, que toma la multiplicidad de lo que hay y lo sintetiza en palabras, números, sonidos e imágenes fijas, está la experiencia de lo indeterminado de la naturaleza, una experiencia preconceptual que se da a nivel afectivo y corporal, un encuerpamiento de la naturaleza que disipa la otredad. Tal experiencia de la indeterminación de la naturaleza puede poner en cuestión nuestra relación con la misma desde la perspectiva instrumental, que se encuentra enclavada en una relación unilateral para presentar posibilidades de relación afectivas y resonantes que supondrían otros tipos de perspectivas que son urgentes para esta actualidad. En los últimos años ha habido un aumento exponencial en el uso de grabaciones de campo de la naturaleza en la música electroacústica, electrónica experimental, así como en el arte sonoro. Probablemente esto se debe en parte a la emergencia ecológica en la cual nos encontramos y a la urgente necesidad de relacionarnos de forma distinta con la naturaleza. Algunos compositores y artistas utilizan muestras de sonido de animales no humanos y sonidos no animales desde la perspectiva de la ecología del paisaje sonoro, la ecoacústica o la bioacústica, para abordar directamente los desafíos y problemas ecológicos mundiales. Los efectos de la contaminación acústica o el calentamiento global en los animales no humanos, por ejemplo. A menudo, la traducción de estas preocupaciones ambientales en una pieza o composición artística sonora aliena el potencial de respuesta corporal, ya que el resultado es tecnológico, conceptual, intelectual o una visualización con el uso de un medio diferente. En mi perspectiva, estos resultados pertenecen a un marco de legitimación y pensamiento heteropatriarcal occidental. El uso de grabaciones de campo de la naturaleza en composiciones artísticas con la intención de comunicar estas cuestiones ecológicas a los cuerpos de las oyentes, en lugar de discutir conceptos o representar o reconstruir a la perfección paisajes sonoros, pueden ser una estrategia de disipación de la alteridad. El reencuadre de estas muestras de sonido y composiciones con el objetivo de construir una atmósfera emocionalmente resonante, al igual que la música de una película evoca un cierto estado de ánimo en una escena, podría comunicar corporalmente las cuestiones ambientales. Cricket Voice, de la compositora canadiense de origen alemán Hildegard Westerkamp, o Tiger Balm, de la compositora americana nacida en Nueva Zelanda Anya Lockwood, son un perfecto ejemplo de composiciones que resuenan con el cuerpo.
Más que presentar a la naturaleza como lo otro, medible, representable, la acercan desde su propia experiencia y desde allí la alteridad se disipa. La escucha y forma de componer femenina es personal, pausada, íntima, generosa, cariñosa, corporal. Nuestras formas de relacionarnos con el mundo son distintas. La artista y filósofa del sonido suiza, Salome Vogelin, en sus textos habla del sonido como cuerpo fluido y habla también de la experiencia corporal del mismo. La escritora escocesa Nan Shepherd, en su libro La montaña viviente, escribe desde una perspectiva distinta, femenina, revolucionando la literatura de naturaleza, en donde, desde una perspectiva masculina, el objetivo de alcanzar la cumbre y el lenguaje de conquista y victoria habían estado siempre presentes en las obras literarias sobre las regiones montañosas. El compositor canadiense Barry Trax señala una distinción esencial entre las composiciones musicales que utilizan sonidos ambientales y las composiciones de paisajes sonoros. Las composiciones musicales que utilizan sonidos concretos pierden en gran medida todo o la mayor parte de su contexto ambiental. Las muestras de sonido no solo pierden el contexto, sino que mediante la manipulación también pierden su identidad original hasta el punto de que ya no son reconocibles. En la composición del paisaje sonoro, como lo entendemos tradicionalmente, el contexto ambiental se preserva, mejora y explota. Parte de la intención de estas composiciones puede ser también aumentar la conciencia del oyente sobre el sonido ambiental, mientras que el uso de fuentes concretas deja los ambientes iguales y simplemente extrae sus elementos. La composición exitosa del paisaje sonoro, según Trax, tiene el efecto de cambiar la conciencia y las actitudes del oyente hacia el paisaje sonoro y por tanto la relación con él. Yo difiero y concuerdo con algunos puntos de Trax. En mi perspectiva, es el potencial de respuesta corporal mediante la construcción de una atmósfera emocionalmente resonante lo que contribuye significativamente al éxito de la obra sonora tal y como Trax la entiende, independientemente de que se encuentre presente el contexto ambiental o que las grabaciones conserven su identidad original. Actualmente existe la noción de reciprocidad causal entre organismos y ambientes que consiste en afectar y ser afectada mutuamente en una relación resonante. Este tipo de relación está en la base de cualquier paisaje sonoro de la naturaleza. Sin embargo, esta mentalidad contemporánea de ver el mundo desde la noción de reciprocidad todavía no ha permeado del todo la forma en la que traducimos este tipo de relaciones a la composición o en la composición de un paisaje sonoro o en una obra de arte sonoro. A mi juicio, esto tiene que ver con el marco de legitimación heteropatriarcal occidental de lo que un paisaje sonoro debe ser y cómo se debe de escuchar. En una composición del paisaje sonoro tradicional, las orquestaciones entrecruzadas, la complejidad de los condicionamientos, las relaciones significativas entre los organismos y su entorno que están presentes en un ambiente específico, permanecen ocultas para la mayoría de las oyentes. Es necesario tener un conocimiento especializado para comprender y dimensionar la complejidad de relaciones presentes en una obra como The Great Animal Orchestra del compositor norteamericano Bernie Krause. Westerkamp en Cricket Voice y Lockwood en Tiger Balm utilizan sonidos que no están necesariamente formando parte de su contexto original, ni son representaciones de un paisaje sonoro específico, y en ocasiones pierden su identidad original hasta el punto de que ya no son reconocibles. Estas composiciones incluyen voces humanas y sonidos de otros instrumentos. Las grabaciones de campo de la naturaleza son manipuladas, ralentadas, aceleradas, etc. Sin embargo, estas piezas sonoras construyen atmósferas que intensifican la sensibilidad de las oyentes para comunicarse con sus cuerpos. De esta manera, el arte es experimentado corporalmente, y esta experiencia corporal del arte puede ser más significativa que el tipo de arte que sugiere tomar distancia a través de medios intelectuales o tecnológicos, como la visualización de espectrogramas en The Great Animal Orchestra. Lo que propongo aquí, para dimensionar algo de las relaciones complejas presentes en un ambiente de la naturaleza, es incluir la experiencia personal, emocional, íntima de las prácticas de campo en las composiciones artísticas, como sucede en las obras sonoras y literarias que he mencionado. Una propuesta femenina de escucha y composición. De esta manera, la experiencia sónica fugaz permanece en el cuerpo y luego se abre camino hacia el pensamiento para crear una mayor conciencia ecológica. Una escucha femenina que demora y responde afectivamente, un encuerpamiento de la naturaleza desde el sonido, apropiaciones empáticas de la naturaleza. Son estas relaciones íntimas las que escuchamos en Cricket Voice y Tiger Balm, que resuenan con nuestros cuerpos.
Al hacer de la naturaleza una experiencia en la que una puede demorar, transitar y percibirse a sí misma demorando y transitando, una cuestiona la relación con la naturaleza desde el punto de vista de la representación o la instrumentación. Es decir, involucrar el cuerpo en una relación resonante con la pieza sonora posibilita la empatía y desde allí es posible cambiar la conciencia y las actitudes del oyente hacia el paisaje sonoro y como consecuencia la relación hacia la naturaleza. Muchas gracias. Nos habla de una perspectiva de escucha femenina que hace alusión a la respuesta corporal a la obra. Enfatiza que apartarnos de la naturaleza, distante de las emociones, los afectos, la corporeidad, es una estructura patriarcal a la que añadiría el ego conquisto, empoderarse de la naturaleza y dominarla, lo que Heidegger nombraría la técnica maquinista de emplazar ontológicamente el sujeto en la naturaleza por el objeto a dominar. Del mismo modo, al componer, el sonido no es solo un objeto sonoro a dominar y modelar, sino una relación entre sonidos, sujetos, que resuenan en el cuerpo. La forma de componer femenina es corporal, dice Lina, el encuerpamiento desde el sonido. Siento, luego existo, podríamos decir actualmente. María Cielo, Paola Moscoso, desde la ciencia, enuncian la sensibilidad artística para comunicar los estudios del sonido. Lina Lee menciona el arte para cambiar la actitud frente al mundo que nos rodea, donde el conocimiento especializado o el método científico es solo una forma epistémica de generar conocimiento entre tantas otras epistemologías de las cuales podemos aprender, sintiendo, escuchando e intensificando la experiencia corporal. Lina nos dice involucrar el cuerpo en una relación resonante y empática con los sonidos de la naturaleza. Esta perspectiva de escucha se vincula con lo que nos presentará la artista sonora, percusionista y performer colombiana Diana Restrepo. Soy Diana María Restrepo, artista performer, artista sonora y percusionista de Colombia. Ante todo, un saludo para los asistentes a este encuentro. Quisiera hablar un poquito de mis referentes en cuanto al arte sonoro. Para eso quisiera introducir que vengo de la percusión clásica y por lo tanto la formación dentro de la música contemporánea me sitúa en un lugar diferente ya de la escucha, porque el cuerpo es importante a la hora de tocar estos instrumentos de percusión y también como el abanico amplio que representa la formación en la percusión clásica contemporánea. Pero hay un momento que yo podría decir que parte de mi vida como en los referentes sonoros, incluso antes de que comenzara a hacer arte sonoro, y es en el momento que toco en la Orquesta Sinfónica de Venezuela y me entero que Evelyn Glennie viene a tocar con la orquesta y a dar unos talleres. Para quienes no la conocen, Evelyn Glennie es una percusionista muy famosa en el medio de la percusión, porque además de ser una maravillosa solista, es sorda. Y bueno, siempre me impactó que pudiera tocar con orquestas, que pudiera ser solista, pero sobre todo quería saber cómo sería un taller con ella. Y no recuerdo mucho lo que me dijo acerca de la obra que estaba tocando, que era el concierto Creston para marimba y orquesta, pero sí recuerdo lo que me habló acerca de la escucha,
Ella, por su experiencia personal, ella parte de la idea de que escuchamos con todo el cuerpo, escuchamos con la quijada, con la cadera, con nuestras piernas, con la cara, y que el oído es una parte más de esa escucha. El cuerpo recibe las vibraciones y se conecta con los sonidos, bien sea de un instrumento. Ella siempre habla de instrumentos, pero obviamente yo lo paso al campo sonoro en general, cuando estoy escuchando un paisaje en la naturaleza, cuando estoy escuchando un paisaje sonoro en la ciudad. Es a través del cuerpo que escuchamos. Y quiero hablar de ella porque me parece que digamos que en los referentes que tenemos en el arte sonoro, la mayoría de las veces se habla de los hombres, ¿verdad? Todos hablan de Schaffer, pero no se habla de Westerkamp. Creo que las otras participantes en la mesa seguramente hablarán de Paulina Oliveros, de Westerkamp, y para mí Evelyn Glennie marca, digamos, un momento particular en mi escucha. Y solamente terminaría diciendo que de la misma manera que me encontré en mi maestría en Berlín con una dificultad, puesto que todos los referentes eran solamente los referentes sonoros, de artistas sonoros y de compositores, todos los referentes eran europeos, ¿no? Como con una mirada muy colonial, y yo tuve que, como estudiante latina en esa maestría, digamos, pelear, guerrear por un espacio de referentes latinos e incluso españoles. Aquí ya no hablando de género, solamente por una posición muy colonial. En este caso, las mujeres que estamos en el arte sonoro también tenemos que guerrear por buscar esos referentes femeninos, porque digamos, el establishment nos da los referentes masculinos de siempre. Cuando entras a un conservatorio, cuando entras a investigar en el sonido, lo primero que tienes son esos referentes que son maravillosos y que hicieron un buen trabajo, pero es casi que un esfuerzo personal de buscar estos referentes femeninos con los que además tenemos muchas maneras en común, porque escuchamos distinto. Definitivamente, si escuchamos con el cuerpo y nuestros cuerpos son diferentes, escuchamos distinto. Entonces, bueno, básicamente, muchas gracias por la invitación y les recomiendo escuchar a Evelyn Glennie. Escuchamos el testimonio de Diana, quien nos habla, por un lado, de las referentes en nuestra profesión y campo de conocimiento. Incito a hacer una revisión interna hacia nuestros propios referentes y a ser consciente en dónde está esa brújula que guía nuestra escucha y por qué. Si todos los referentes son varones del norte global, habría que reflexionar acerca de nuestro propio contexto geocultural y revisar aquellos referentes. Al ser más conscientes de ello, podemos equilibrar la balanza entre referentes femeninos y masculinos, locales, regionales, latinos o de diversas regiones culturales, no así exclusivamente del colonialismo histórico. Como mencionaba Paola en el testimonio anterior, ¿por qué repetir aquella mirada que unifica y restringe, instalada desde el colonialismo patriarcal que regula la corriente epistemológica positivista? Diana, a través de la perspectiva de Evelyn Glennie, Hildegard Westerkamp, Paulina Oliveros, propone escuchar con todo el cuerpo, donde el oído es una parte más de esa escucha. Escuchar el paisaje sonoro a través del cuerpo, recibir el sonido desde el encuerpamiento, nos decía Lina Lee en la presentación anterior. A continuación, escucharemos la presentación de la bióloga ecuatoriana Pamela Rivera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Rivera, soy de la Escuela Politécnica Nacional del Departamento de Biología de Quito, Ecuador. Y lo que les vengo a conversar hoy día es sobre el estudio de la relación evolutiva entre murciélagos e insectos. ¿Cómo encuentran los murciélagos a las polillas? En mis inicios mismo de mi carrera, yo estudié los sonidos de los murciélagos. En sí, las llamadas de colocación, que son una serie de clics de ultrasonido, que es el sonido que nosotros no podemos escuchar, que tienen esta forma que ustedes pueden ver aquí.
La forma varía muchísimo dependiendo de la especie, pero también varía a lo largo de una llamada de un murciélago insectívoro principalmente, para poder encontrar al insecto del cual se alimentan. Entonces producen una serie de clics que van a rebotar en el insecto y esa información que rebota del insecto es percibida por el murciélago y ellos la analizan y de esta forma lo persiguen. La llamada se reparte en tres, en la fase de búsqueda, la fase de acercamiento y la fase terminal, que es ya la última instancia antes de capturar el insecto. Entonces ahora van a escuchar la llamada de un murciélago insectívoro. En la cual se pudo escuchar el cambio en la duración del interpulso entre los pulsos y también la duración de cada uno de los pulsos. Ahora bien, nosotros también hacemos muestreos acústicos de murciélagos. Colocamos estos equipos especiales que son detectores de ultrasonido, que tienen la ventaja de un muestreo mucho más amplio frente a los métodos tradicionales del estudio de murciélagos, que son las redes de neblina, que las redes de neblina normalmente muestran tan solo el 10% del espacio aéreo. En este caso, los métodos acústicos muestrean casi el 100% del espacio aéreo. Ponemos estos detectores y los dejamos grabar de forma activa con un seteo especial en el cual cada vez que pasa un murciélago, este aparato lo graba. Y luego determinamos, en base a estos datos, la diversidad de murciélagos de un sitio. Podemos identificar las especies por medio de sus llamadas, como se lo ha hecho clásicamente con aves y con ranas, pero el estudio de las llamadas de los murciélagos es mucho más reciente. Y en Ecuador empezamos recién en el año 2010 con el levantamiento de información justamente de la biblioteca de llamadas de murciélagos. Entonces, una vez que nosotros tenemos las llamadas, realizamos un análisis acústico de frecuencias, de duración, de ancho de banda y también una caracterización de la forma y el patrón de la llamada que nos permite identificar de qué especie se trata. Luego, mi interés surgió hacia cómo los insectos están percibiendo este sonido, este ultrasonido de los murciélagos y qué hacen para no ser comidos. Entonces mi investigación dio una vuelta hacia estudiar los insectos de los cuales se alimentan los murciélagos, para lo cual utilicé un túnel de vuelo que está capacitado con una cámara de alta velocidad, con micrófonos y con parlantes para poder hacer playbacks de tonos de ultrasonido y también llamadas de murciélagos. En este túnel de vuelo colocábamos a las polillas, que eran mi mayor interés, para poder grabarlas en un vuelo restringido y ver su reacción tanto comportamental como acústica a las llamadas de los murciélagos. Entonces, en este video ustedes pueden ver cómo tenemos una polilla en un vuelo restringido, le estamos mapeando el movimiento de las alas y el momento en el que hay un playback del tono de ultrasonido, la polilla empieza a tener un comportamiento, una respuesta comportamental a este sonido. Y hay un cambio en la posición total de su cuerpo, de sus patas, de su abdomen y de sus alas, además de la velocidad y la posición de las alas. Esto me llevó a tener una pregunta más de investigación, que es ¿cómo influyen las alas en la señal acústica que ahora recibe el murciélago? Sabemos que el murciélago produce estos tonos de ultrasonido. Sabemos que las polillas son capaces de escucharlo porque evolucionaron un órgano timpánico muy parecido a nuestro tímpano, por supuesto con la simpleza de las estructuras de un insecto, que le permite escuchar las llamadas del murciélago cuando un murciélago está buscando insectos. Al poder ya escuchar las llamadas de ultrasonido, los murciélagos pueden tener una respuesta comportamental para escapar de ser comidas. En el video anterior, ustedes vieron que la polilla tiene una respuesta comportamental. Entonces, mi interés es
cómo la estructura de las alas influye en la señal que recibe el murciélago. Si el murciélago lo que busca es un cambio en la amplitud de la señal que regresa del aleteo del insecto, puede ser que la composición misma de las alas de las polillas den un cambio a la señal retornante que va a ser analizada por el murciélago. Para poder medir esto, construimos una cámara de reverberación pequeña a escala, porque nuestros sujetos de estudio en este caso son las alas de las polillas. Y aquí tenemos el micrófono en el lado izquierdo y un parlante en el lado derecho. Entonces hacemos igual un playback de ultrasonido y de llamadas de murciélagos y grabamos ese eco retornante y vemos si es que existe un cambio, si es que existe una absorbancia del sonido cuando tenemos un ala versus cuando no tenemos un ala. Para poder medir si es que existe realmente un cambio en el sonido, ¿qué sería lo que percibiría el murciélago? Si nosotros analizamos en sí la estructura del ala de una polilla de forma mucho más microscópica, esta es una micro-macro fotografía de las escamas que componen el ala de una polilla, vemos que parecen pequeñas escamas de peces que tienen toda una composición especial, tienen toda una estructura especial y además están compuestas por pequeñas cámaras de aire entre cada una de estas escamas, lo que claramente puede influir en la acústica. Entonces construimos una cámara anecoica, igualmente a escala, donde colocamos muestras secas de polillas, inclusive de mariposas, y tenemos de nuevo nuestro micrófono y nuestro parlante, en donde hacemos playbacks y recogemos en sí la señal, para poder hacer experimentos de si nosotros tenemos una polilla completa, ver si son las escamas del cuerpo, las escamas de las alas, si las mariposas tienen este mismo cambio acústico en la señal que recibiría el murciélago, etcétera. Todos estos cambios que pueden darse en este mundo acústico en el que se encuentran murciélagos e insectos. Finalmente, nuestro otro estudio se basa en un sistema óptico acoplado con la acústica, en la cual mediante un sistema de láser se pueden medir los insectos que están pasando en tiempo real en un espacio y nosotros grabamos acústicamente los murciélagos que se encuentran en ese espacio para saber qué especie de murciélago está predando a qué especie de insecto, para poder tener información mucho más específica, por ejemplo, de plagas y saber una plaga agrícola está siendo predada por esta especie de murciélago. Entonces lo que necesitamos es cuidar a los murciélagos para que se alimenten de esa plaga, tener una valoración de ese servicio ecosistémico que presentan del control de plaga natural. Obviamente mi estudio se basa en la gran biodiversidad que tenemos de murciélagos e insectos. Acá en el Ecuador tenemos 170 especies de murciélagos, cada uno con su propia llamada de colocación, que responde a una diversidad de estrategias que pueden llegar a tener los insectos para evitar ser predados. En toda esta conversación han surgido dos preguntas especiales. La primera fue ¿quiénes son mis referentes? Y yo quería denotar el fantástico trabajo que hizo Elizabeth Calco, que fue la mujer pionera en los estudios de ecología de las llamadas de los murciélagos y quien formó una escuela de mujeres que ahora trabajamos con llamadas de colocación. Yo no tuve la suerte de conocerla, pero todo lo que yo aprendí inicialmente, inclusive cómo ocupar los equipos, fue por medio de una de las estudiantes de Elizabeth Calco. La otra persona que ha influenciado muchísimo mi trabajo es Catherine Barbosa. Ella hace estudios de llamadas de colocación de murciélagos en Bolivia y además trabaja muchísimo con el programa de conservación de murciélagos. Ella es parte de la escuela de Elizabeth Calco, que son mujeres que se arriesgaron
a trabajar en este ámbito. Y por supuesto, ¿cómo es capturar murciélagos en la noche siendo mujer? Yo no lo siento duro, pero lo es, porque como mujeres estamos sujetas a mucho más presión y a muchos más riesgos, lamentablemente. Y cuando me hicieron esta pregunta, me puse a pensar qué consideraciones tomaba yo para poder trabajar en la noche capturando murciélagos. Y la respuesta fue que nunca estaba sola, porque yo no podía estar sola. No porque el trabajo lo requería, sino por una cuestión de seguridad, de que yo no podía ir sola a un bosque porque soy mujer. Este es un diálogo que necesita mucho más, que debe ser continuo para que no necesitemos no estar solas en el bosque para estar seguras. Finalmente les dejo con una imagen del bosque nublado del Ecuador y los agradecimientos a todas las universidades e instituciones que han hecho posible toda mi investigación. Gracias. La bioacústica es un área científica que pretende una perspectiva de escucha no antropocéntrica, realizando estudios sobre la emisión sonora y recepción acústica o escucha de los diversos organismos no humanos. Pamela habla de la relación evolutiva entre dos especies distintas, indaga en cómo escuchan los insectos. En este sentido, vinculo la investigación de Pamela acerca de la ecolocación de los murciélagos como una escucha encuerpada en relación a lo que mencionaba Lina Lee de la afectación del cuerpo respecto a lo que escuchamos. Preguntaría, ¿cómo somos modificados por los sonidos que escuchamos? En este caso, ¿cómo se modifica el cuerpo de la polilla al escuchar el infrasonido emitido por el murciélago? Por otra parte, menciona la importancia respecto a la creación de los equipos de trabajo, lo complejo que es el trabajo de campo, más aún para las mujeres, por lo que resulta nodal tener compañeros y compañeras de trabajo para no ir solas a realizar este trabajo. En este sentido, es fundamental desarrollar e implementar protocolos de seguridad para que no necesitemos no estar solas o estar siempre acompañadas en el trabajo de campo. De esto hablaremos más adelante, durante el conversatorio. A continuación, escucharemos el testimonio de la bióloga Gisela Giardino, quien nos habla de referentes a través de su experiencia en la ecoacústica de biología marina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gisela Giardino, soy bióloga marina, bueno, en realidad licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias y especialista en mamíferos marinos. Empecé con la bioacústica hace 5 años. Conocí a una de mis inspiradoras, Josepa Buscaíno, quien me hizo conocer el mundo de la bioacústica. Luego hice un curso de posgrado con Laura Kepler, otra de mis referentes. Más tarde conocí a 2 referentes femeninas más, como son Renata Sousa Lima en Brasil y Susana Buchan en Chile. Así que considero que en esta rama, la bioacústica de mamíferos marinos, por suerte hay varias mujeres que están al mando y que están sentando huella en lo que es la investigación de acústica de mamíferos marinos. En la Argentina es muy reciente esta disciplina, si bien hay estudios de acústica activa, la acústica pasiva está hace pocos años en desarrollo y la idea nuestra en particular es poder detectar el comportamiento acústico de los delfines en presencia de redes de pesca. ¿Esto qué significa? En la costa bonaerense, donde nosotros vivimos, que es cerca de Buenos Aires, Mar del Plata, el delfín franciscana es el delfín más amenazado de todo el sudatlántico occidental. Se estima que mueren solo en la provincia de Buenos Aires entre 350 y 500 animales por redes de pesca. Y no se conoce bien el motivo por cual estos animales se enmayan. Así que en nuestro proyecto lo que pretende es conocer si por una falla en el sistema de ecolocalización ellos no estarían reconociendo la red. Así que nuestro proyecto tiene que ver con el tema de la emisión sonora y las redes de pesca.
Además también tenemos otros proyectos siempre en colaboración con gente de Italia, con los colegas italianos, de poder conocer el ritmo circadiano, esto es la emisión sonora de los delfines a lo largo del día, cómo es su emisión sonora en ambientes naturales, en ambientes controlados y bueno, empezar a conocer un poquito más de la acústica de los cetáceos de nuestras costas. No he tenido problemas a lo largo de la carrera por ser una mujer, la verdad que me he enfrentado a situaciones de ir siempre al puerto y la verdad que nunca he tenido ningún tipo de problemas. Sin embargo, los primeros, de hecho pensaba, por ahí es una exageración. Los primeros desafíos sí se me plantearon cuando empezó la maternidad. De hecho, uno de los problemas fue, sin lugar a dudas, poder hacer este video, encontrar un espacio para poder transmitirles esto que les estoy transmitiendo. Ahí sí se ve mucha diferencia en las madres investigadores y los padres investigadores a la hora de la producción, de poder sentarse uno en la computadora, y en este tiempo de pandemia un poquitito más. Así que bueno, les pido disculpas por el video corto, cualquier cosa estoy a disposición. Muchas gracias. Gisela nos habla de las referentes desde su experiencia en la ecoacústica, cuya área emergente se enmarca y desarrolla actualmente en el siglo XXI, por lo que cuenta con más mujeres referentes que otros campos emergentes en siglos anteriores. Aunado a ello, las investigadoras argentinas reconocen la ventaja en la lucha feminista en comparación a otros países latinoamericanos. Asimismo, nombra la importancia del sonido como factor fundamental para ayudar al desarrollo de proyectos de conservación que cada vez se tornan más necesarios y urgentes. Gisela nombra nuevamente el aspecto de la maternidad que tiene un impacto académico y laboral para las investigadoras. Finalmente, hace hincapié en el sonido como un factor para la salud del ecosistema, en donde un sonido externo, como el sonido de los botes pesqueros, refleja una intrusión en el ambiente y detectarlo a tiempo puede ayudar a prevenir de la muerte a mamíferos marinos. La escucha del entorno sonoro desde el arte o la ciencia nos ayudan a entender las relaciones del sonido con el ambiente. A continuación, escucharemos a la artista sonora y cultora de música experimental chilena, Valentina Villarroel. Hola, un saludo desde Concepción, Chile. Soy Valentina Villarroel, música experimental y artista sonora. Mi producción pone en importancia la fauna y la geografía sureña, parte fundamental de conflictos ecosociales. Exploro el sonido definiéndome como paisajista sonora, con un interés en la documentación y conservación de los paisajes sonoros, pero también en el estado especial de mente y cuerpo que crean los sonidos de la naturaleza. Actualmente estudio la bioacústica aplicada al bienestar humano y animal. Conformo AOIR Laboratorio Sonoro, una plataforma de investigación y creación artística con medios sonoros y visuales, cuya metodología se basa en la exploración de campo, desarrollando composiciones a través de la práctica de escucha y la improvisación para la producción de obras a partir de la manipulación de sonidos orgánicos puros, field recording y música electrónica altamente procesada con filtros análogos y digitales que ofrecen la oportunidad de una experiencia de escucha inmersiva focalizada en la esencia del sonido que genera estados meditativos que sugiere y evoca. Actualmente desarrollo junto a la artista visual y compañera Camila Cisca AOIR Cartografía Sonora del Biobío, un espacio digital colaborativo que busca preservar y difundir la memoria sonora de la región sur. Me considero una artista sonora ya que estoy explorando fenómenos sonoros en todos mis proyectos artísticos y educativos. También como una activista sonora que trabaja con el registro de sonido utilizando la grabadora de audio como una herramienta y como un medio para identificar o dar a conocer lo que está pasando en un contexto y territorio. Puedo decir también que trabajo personalmente el sonido desde la reflexión y que he llevado a cabo proyectos de investigación sonora no de manera científica, sino como un viaje personal de descubrir y explorar.
he confirmado por medio del registro sonoro cómo ha cambiado el paisaje, nuestro entorno, y trato de mostrarlo en mi trabajo de documentación sonora, composiciones con grabación de campo, registros fonográficos, en los conciertos y obras de distintos formatos. En ambos trabajos, ya sea musical y de campo, para mí los oídos son un órgano de identificación, pero presto atención también a la piel, que es como nuestro segundo sistema auditivo por donde percibimos todas las frecuencias. Actualmente, con la formación en bioacústica aplicada al bienestar humano, he estado realizando ejercicios de contemplación y percepción de cómo los sonidos de la naturaleza inciden en nuestro bienestar, ya sea emocional o fisiológico. En la implementación del sonido natural en mi hábitat, también he podido ver el sonido como un activador al estar atenta a la escucha de las formas sonoras vibratorias diarias que se relacionan con una. En relación a esto, hay mujeres referentes en mi área, ya sea de investigación o creación, como lo son y fueron la poeta y educadora Gabriela Mistral, Paulino Oliveros, compositora y figura central en el desarrollo de la experimentación, resaltando hacer de la escucha diaria y cotidiana de todas las personas un arte, y también siendo una de las pocas mujeres en dedicarse a la experimentación sonora, además de ser una de las principales activistas por los derechos de las mujeres. Está Hildegard Westerkamp, compositora, paisajista sonora, una de las principales precursoras del paisajismo sonoro y en la composición con grabaciones de campo. Todas ellas para mí incentivan procesos de transformación, tanto en educación, en las artes y procesos creativos. Creo que todas ellas tuvieron o mantienen búsquedas espirituales que las llevaron a conocer y a defender nuevas formas de pensar, de estar, de relacionarse consigo misma, con la naturaleza, la fauna y las personas que les rodean. En relación a la pregunta, ¿cuáles son los protocolos que las mujeres asumen por su condición de género? Por lo menos para mí, en mi labor de campo, al salir por rutas acústicas, siento que no tengo una seguridad. Hay una amenaza constante cuando me sitúo en un terreno, pensar que puedo ser violentada de distintas maneras, como sufrir un robo, un ataque violento, ya que los lugares que suelo ir son inhóspitos, alejados de la urbe, y es por eso que yo asumo el protocolo siguiente, bajo la premisa de que no me vean ejecutando mis dispositivos tecnológicos. Intento pasar desapercibida y hago cosas como esconder mis implementos, simplemente asomándolos. Escojo también una vestimenta oscura para no llamar tanto la atención. Debo ir la mayoría de las veces acompañada de alguien y esto me coarta mi momento de introspección y también el tiempo que quiero tomarme para dedicarle atención al lugar. Valentina nos comparte su perspectiva de escucha que implica un viaje personal de descubrir y explorar. Para ella, el trabajo con el sonido del ambiente es dar a conocer las escuchas y el entorno sonoro. Lo relaciono con la experiencia de la bióloga Sandra Gallo en México, quien mencionaba en las charlas: las historias se pueden contar con los sonidos desde la ciencia o desde las artes. Una escucha profunda significa estar más cerca de ti. Así como Gisela, Paola, María, Pamela, Isabel y Ángela nos hablan del sonido como un elemento para entender las relaciones del sonido en el ambiente, los ecosistemas, Lina y Diana nos hablan del sonido para reconstruir nuestra relación con la naturaleza desde el cuerpo. En este sentido, Valentina utiliza la bioacústica aplicada al bienestar humano. Valentina nombra distintas referentes femeninas cuyas búsquedas espirituales conllevan a nuevas formas de relacionarse y estar con la naturaleza y los seres que nos rodean.
Asimismo, menciona nuevamente la inseguridad al salir sola a trabajar en campo, y uno de los protocolos que utiliza es intentar pasar desapercibida. En este sentido, el que se normalice que una mujer no puede estar sola y realizar de manera independiente el trabajo de campo es parte de una estructura patriarcal. Hago una analogía entre los depredadores y las presas, así como mencionaba Pamela Rivera en su investigación entre la relación de los murciélagos y las polillas, de cómo el cuerpo y el comportamiento se modifica cuando se percibe el peligro. Las mujeres somos quienes debemos adaptarnos a un protocolo impuesto, que es adaptar nuestros cuerpos constantemente frente al miedo a ser violentadas. La invisibilización para no ser violentada por los depredadores. Me parece muy interesante reflexionar acerca de cómo las diversas perspectivas de escucha de las mujeres que han nombrado se encaminan a la reconstrucción del tejido social desde la empatía, los afectos, poner el cuerpo, estar y relacionarse con la naturaleza. Por su parte, como lo escuchamos en la mesa de violencias de género de este seminario, se menciona cómo la historia de un sistema, que es el sistema patriarcal, nos ha acostumbrado socialmente a normalizar la violencia, las guerras, la competencia y el poder de las conquistas como victorias sociales. Sin embargo, en el nuevo siglo, con la emergencia ecológica y pandémica social actual, nos obliga a reflexionar sobre estos paradigmas, que a pesar de la larga historia, de las luchas que se tiene y los referentes históricos, es nuestra responsabilidad día a día reconstruir el tejido social. Desde nuestras experiencias, como mujeres, es una nueva era donde podemos reconocernos y conectarnos en tiempo real sin importar las barreras espaciales, gracias a la virtualidad, y hacer que nuestras voces sean escuchadas simultáneamente. Como lo hemos visto a lo largo de esta mesa, buscamos construir y crear una historia que sea contada desde otra mirada, otros sonidos y otras escuchas, no antropocéntricas, no patriarcales, no desde la violencia, no desde la competencia, no desde el miedo, no desde la invisibilización, sino desde múltiples escuchas multisensoriales, la escucha de los afectos, la escucha hacia el entorno, a los cuerpos humanos y no humanos, la escucha a las otras y los otros. La escucha es reconocer, visibilizar, comprender lo que no puedo ver. Escuchar es estar con el cuerpo, es aprender a relacionarme desde el respeto a les otres. A continuación, compartiremos el trabajo de la diseñadora sonora y bióloga mexicana Mariana Ortiz. Hola, mi nombre es Mariana Ortiz Ortega, soy diseñadora sonora y bióloga. Como diseñadora sonora, uno debe estar muy atento a la escucha en todo momento, no solo durante el proceso de desarrollo de un proyecto, sino en cualquier momento es importante que uno esté atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Al momento de poner el sonido dentro de un ámbito visual, en movimiento, nosotros seremos los encargadas de dotar a este mundo visual de una espacialidad y de una temporalidad. De ahí del valor que le da el sonido a esta dimensión de una pantalla plana. Si bien uno está trabajando desde el inicio de un proyecto en una concepción sonora, es una vez que está un corte final de edición cuando uno empieza a hacer la edición de sonido. Es muy importante tener claro la cantidad de elementos que queremos poner y sobre todo qué es lo que aporta nuestro discurso sonoro a un proyecto audiovisual. Es ahí donde tendrá una marca que será parte del conjunto de un trabajo que está formado por una gran cantidad de personas.
De las diseñadoras sonoras que me han motivado, su trayectoria, su trabajo y que han sido una influencia en el conocer la manera en la que se han desempeñado en el ámbito del diseño sonoro para cine, han sido Len Eskenazi, Fabiola Ordoyo, Hildegard Westerkamp, por mencionar solo algunas. Dentro del ámbito de la investigación, estoy interesada en aquellos elementos que nos ayuden a tener un mayor panorama de cómo funciona el sonido en el cine. Asimismo, me gusta conocer de qué manera se interrelaciona con otras disciplinas, puede ser por medio de los estudios sonoros, así como de proyectos de intermedialidad en los que en la literatura, el cine, las artes visuales están en un ir y venir constante, retroalimentándose unas a otras. Considero que el cine es un espacio abierto a la imaginación, pero sobre todo un espacio en el que están muchos elementos confluyendo y creando nuevos mundos. Pensando el cine como aquel que integra una amplia gama de narrativas audiovisuales, como puede ser el cine expandido, el VJing, el mapping y muchos otros. Durante mi formación en el ámbito cinematográfico, tuve la fortuna de contar con una maestra que me enseñó sonido directo y también algunos tips para postproducción de sonido, que es Isabel Muñoz, que se dedica a hacer sonido directo para cine en México. Estoy muy contenta de poder tener retroalimentación actualmente con distintas colegas que trabajan e investigan el sonido desde diversas aristas y enfoques. Y creo que este conjunto de saberes y de conocimiento, independientemente de nuestra trayectoria académica, formativa o de trabajo que actualmente realicemos, nos ayuda mucho a retroalimentar lo que hacemos y a conocer mucho de la escucha de la otra persona. Y por lo tanto, en su acercamiento a nivel afectivo y a nivel conceptual, a nivel de toda una formación con la que cada persona aborda sus proyectos y aborda su trabajo dentro del área sonora. Estoy muy contenta de poder conocer el trabajo que todos mis colegas realizan. Muchas gracias. Mariana nos dice estar atenta a la escucha, o como diría nuestra referente Paulina Oliveros, desarrollar la escucha atenta. Mariana pregunta, ¿qué es lo que aporta el diseño sonoro? Esta pregunta se puede plantear desde las artes, el diseño sonoro del paisaje sonoro, o con la ecoacústica, el diseño sonoro de un ecosistema. Y cómo entender este diseño nos ayuda a relacionarnos. Como Donna Haraway lo plantea, la utopía de una nueva alianza entre especies, ya no pensar solo desde los seres humanos.